Una vez más, bienvenidos todos, y en esta noche tenemos algo muy especial. Tenemos un lindo estudio que es muy crucial para los creyentes. Es algo que motiva muchísimo, en especial a los que por primera vez toman este curso. Les transforma su vida, les cambia la manera de ver, de estudiar, de indagar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Eso sí es por seguro. Así es que les invitamos en las siguientes semanas. Vamos a estar dando este curso por lo menos 10 veces seguidas para que sea de mucha bendición para nuestra audiencia. Vamos a orar antes de comenzar, y siempre oramos lo mismo que enseñamos en el curso justamente. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ciencia y el arte de lo que es la interpretación de la palabra es justamente lo que es la hermenéutica. Y sabemos que la ciencia y la palabra de Dios tiene sus complicaciones, porque cuando hay una interpretación equivocada, va a haber una aplicación equivocada. Y justamente todas las herejías que se dan a través de los tiempos y que se han dado y que se pueden volver a dar, y los errores del ser humano tienen que ver mucho en la manera de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Si hay una interpretación justa, válida, saludable y sana, eventualmente la aplicación va a llevar a eso al individuo o a las personas que están en el medio de un momento de interpretación. Si la interpretación es equivocada, obviamente que va a haber graves errores, graves malos entendidos, y puede traer muchas complicaciones a la persona. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos dediquemos a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Es más, las mismas Escrituras nos afirman, nos confirman, nos exhortan y nos animan y nos motivan a que indaguemos, escudriñemos bien lo que Dios dice al hombre a través de lo que es su revelación especial, su revelación única, que es revelación escrita de parte de Dios. Dios usó a muchas personas, 40 autores, a través de 1500 años, para darnos a nosotros un legado extraordinario de lo que es su voz y lo que es su amor por nosotros. Así es que vamos al estudio, y de nuevo las personas que lo van a tomar conmigo en los siguientes 10 semanas van a hacer un certificado. Donde quiera que se encuentre, les enviaremos un certificado, siempre y cuando nos mande su email, y con mucho gusto, a través de que los vemos que están participando, les mandamos un certificado desde aquí del seminario de Iglesia de la Roca, Katy. Muy bien, entonces vamos a la definición para empezar. Muy bien, dice la definición, y esto es una definición obviamente secular que habla qué significa hermenéutica. La hermenéutica en el griego tiene que ver con ephnetiki, que significa también hermeneutiki, que es la arte de explicar, traducir o interpretar. Es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. Entonces, miren que la hermenéutica va más allá de únicamente la interpretación de la palabra, pero también va a interpretación de textos seculares. Y la hermenéutica trata de interpretar lo que el autor originalmente fue su intención de lo que escribió. Es lo que tratan de hacer. Es un arte y también es una ciencia, porque requiere mucho conocimiento de lingüística, requiere mucho conocimiento de tradiciones, de culturas y de historia, para poder interpretar qué dijo un autor años atrás respecto a algún tema.
Entonces, para poder interpretar eso hay que tomar en contexto todo lo que era el ambiente en el momento que el autor escribió ese texto o ese libro. Entonces, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, cuánto más aún que es el libro más vendido a través de los siglos. Es un libro que ha sido aprobado por por milenios, por decirlo mejor. Es un libro profundo, inspirado por Dios, y un libro muy espiritual, y por eso no lo podemos tomar a la ligera como quien lee un texto de historia, como quien lee un cuaderno de matemáticas u otro tipo de ciencia. Sabemos que la hermenéutica es la necesidad de una disciplina. La hermenéutica está dada para las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas a lo que respecta al significado de un texto. Mira, no es tan fácil esto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra, y con ello intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. En otras palabras, la gramática, cuando hablamos de lo que es el exégesis de la razón, estamos hablando aún de la gramática, de las palabras que se usaron. Inclusive sabemos que a través de los tiempos las cosas varían y cambian. Un gran ejemplo de esto es que a los que nos ven de diferentes lugares, sabemos que si voy a Chile va a haber ciertas maneras de hablar que, aún yo siendo el conocedor del español, voy a tener algunas dificultades. Inclusive si un chileno que ha dejado de vivir en Chile, por decir en Santiago, por una década regresa a Santiago, va a tener algunas dificultades de entender algunos de los manerismos corrientes de hoy, simplemente porque el lenguaje tiene una característica que también va evolucionando. Los idioísmos y las maneras de hablar también van cambiando. Entonces, algunas veces las personas se pueden perder de lo que están diciendo otros, simplemente porque son cosas de cultura y tradiciones o algunas cosas nuevas. Entonces otros no van a entender lo que están diciendo. Es como hoy en día, si viniera una persona que ha estado en estado de comatosis por los últimos 20 años o 15 años, cuando se despierte no va a saber qué es Facebook, qué es Internet y otras cosas que se hablaron en los últimos 15, 20 años. Entonces es igual. Entonces, por eso es tan importante que cuando tratamos de interpretar la palabra de Dios, todos estos factores tan importantes, el factor histórico y literal, sean parte de todo lo que es la interpretación correcta. Entonces, sabemos que algunos datos sencillos de lo que es la Biblia, que es un compendio de libros, de varios libros, por eso se le llamó Biblia. 66 libros, 3 idiomas, 40 autores, 1500 años de revelación escrita y 2 testamentos. ¿Y cómo puede que un libro tan especial como es la palabra de Dios sea continuamente en acuerdo, en armonía, desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje de salvación por un autor extraordinario, el autor de autores, nuestro Señor y poderoso Dios? Entonces, Hebreos nos da a nosotros justamente el entendimiento de qué es la Escritura. ¿Por qué la Escritura es diferente a otros libros históricos? Quizás al tiempo de Josefas o otros tipos de autores de antigüedad. ¿Por qué la Escritura es diferente a Shakespeare o a Cervantes? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. La palabra de Dios da vida al lector y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene mucho poder, y por eso es, a diferente de otros libros, la palabra da vida, porque tiene el Zoe, tiene el soplo del Espíritu de Dios en ella. Y por eso, cuando hay que leerla,
escudriñarla, hay que tener varias características, y en otra clase le vamos a decir qué características debemos de tener cuando estudiamos la palabra de Dios. Una de ellas es un gran deseo de conocer más de Dios a través de la revelación especial de Dios. También tiene que haber un deseo y también ser dóciles. Tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo para poder entender los versículos, los libros que estamos leyendo. Y también tenemos que ser pacientes, porque la palabra de Dios en sí produce en nosotros paciencia. Para poder entenderla no es algo que se hace a la ligera. Por eso cuando alguien me dice, me estoy leyendo la Biblia de un año, me la estoy leyendo en 6 meses. Estás digiriendo demasiado rápido. Hay que ir despacito para entenderla. Es mejor leer 3 versículos con entendimiento que 4 capítulos sin entenderlos. Porque ahí está la clave. Es cómo poder tener esa paciencia, indagar y aprender qué dice la palabra del Señor. Entonces, todo es cuestión de interpretación. Esto es muy importante para toda persona de nuestra audiencia que quizás no tenga iglesia o quizás tenga iglesia, quizás eres simpatizante al cristianismo, a lo mejor vienes de alguna religión tradicional y aprendes este programa y dices, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Y simplemente les digo a esas personas que por una vez nos están viendo que todo lo que es cuestión de interpretación, la aplicación de las escrituras en la vida personal depende en absoluto de la interpretación. Por eso encontramos en nuestros días personas que usan la palabra para beneficio propio, privado, y aún para llevar a cabo sus propias ideas, y quieren sujetar a la palabra a sus propias agendas y manipulan. Y obviamente esas personas ya, como le decía el apóstol Pedro, son indoctos, son personas que no saben el manejo de la palabra y no saben la esencia, el amor y el poder, la sinceridad y la transparencia y la integridad que hay en la palabra de Dios, que consume justamente hasta los tuétanos de la importancia de lo profundo que llega la palabra de Dios para transformarnos a nosotros con la revelación especial de Dios. La palabra de Dios tiene propósitos. Isaías 55, 10 al 11 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, llovió aquí en nuestra ciudad, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí mismo encontramos un ejemplo de una ilustración de qué simbólica de lo que es la palabra. Y dice aquí, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ha enviado su palabra a nosotros con un gran propósito. El propósito de la salvación y el propósito obviamente que de conocerlo a Él. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué Dios tiene expectativas de nosotros? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Qué le agrada a Dios? Todo está escrito en la revelación especial de la palabra de Dios. Entonces, empezamos con algunas palabras muy importantes. De vez en cuando usted va a encontrar personas que desafortunadamente dicen cosas como Dios me reveló, pero no están diciendo si fue a través de la palabra o a través de emociones. Dios no te va a revelar nada a través de emociones. Dios te va a revelar todo a través de su palabra escrita. Obvio, hay 2 revelaciones de parte de Dios. Está la revelación natural y está la revelación especial. Entonces, la natural también le dicen a otros teólogos, dicen la revelación general en varios términos.
y la revelación especial de Dios. Entonces, revelación es el proceso en cuanto Dios ha dado al hombre conocimiento acerca de Él. Dios se revela al hombre a través de lo que Él ha escrito y lo que Él ha hecho. Entonces, de nuevo, la revelación tiene dos partes: natural y especial. Sabemos que uno de los hermosos salmos, especialmente en el Salmos 19, el Salmos 19 justamente nos da dos porciones de lo que es la revelación especial de Dios. Perdón, de las dos, de la revelación natural y la especial. Y nos describe lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Hasta aquí sigue la descripción de la revelación natural de parte de Dios. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como el esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí mismo empieza el salmista profética a hablar de cómo Dios con la naturaleza describe su gloria a nosotros como seres humanos. Cuando uno va y ve las cataratas de Niágara o el Gran Cañón o cosas tan hermosas en la naturaleza, uno se da cuenta de la grandeza de Dios. Los cielos y el firmamento anuncian la obra de Dios. Dios hizo la tierra exquisitamente bella. Que la hemos dañado, que la hemos contaminado, esa es otra cuestión. Pero que Dios la hizo bella, la hizo bella. Entonces, está la parte de la revelación, y después está la parte donde es la revelación única, la revelación especial de Dios. Y el Salmo 19, de nuevo, versículos 7 al 9, nos dice el Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo esto está implicando la revelación especial. El versículo 10 nos dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Hablando del testimonio de la palabra escrita de Dios. Esto es como describe el salmista de la dulzura y la grande bendición de lo que es la palabra de Dios. Otro término importante para nuestro estudio, que vamos a volver a estos términos, ir y volver a través de nuestro tiempo de estudio, que tiene que ver con la inspiración. Inspiración dada por el aliento de Dios. Es el soplo que Dios da a través de las Escrituras. Se refiere a la preservación del contenido de la revelación que Dios hace de sí mismo en forma escrita. Por eso es tan importante cuando estamos leyendo la palabra de Dios y vamos con despacio y hemos orado, estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre, de pronto nos inspiramos. Algo extraordinario sucede que nos inspira a través de la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra en 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos ese versículo de nuevo de lo que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y al hacer una pausa, quiero que entendamos algo. Imagínense, 1500 años, 40 autores, y la Biblia no se contradice. ¿Cómo puede ser esto? Obviamente hubo un autor en común, el Espíritu Santo. Fue el que nos inspiró a estos individuos consagrados a Dios, personas escogidas por Dios para que pudieran escribir estos libros. Es interesante que algunos libros, especialmente los históricos, son más fáciles de entender que otros. Un ejemplo, los 4 evangelios, los primeros 3, los sinópticos, tienen mucho en común y hay mucho histórico. Y el libro de San Juan es un libro profundo porque habla mucho de quién es Jesús, lo que Jesús dijo, los 7 yo soy de Jesús, y hay mucha profundidad en ese libro. Si leemos nosotros el libro de los Hechos, que es el libro del Espíritu Santo, es un libro histórico, encontramos nosotros en el libro de Hechos, de nuevo, una fiel interpretación de las cosas que sucedieron después que vino el Espíritu Santo y sobre los creyentes y empezó la etapa de la iglesia. Entonces ahí encontramos nosotros la importancia de entender cómo el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, como a Lucas, Mateo y a San Juan y San Marcos, con lo que es la revelación especial de Dios, para que escribieran y que no hubiera error en lo que es la narrativa de un Dios que nos ama y nos desea. Nos dejó suficiente a nosotros para poder entender quién es Él y qué quiere Él para nosotros y de nosotros. Entonces, al entender esto, sabemos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo importante de las Escrituras. Y dice, y de la niñez han sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es más, Jesucristo es el verbo. Dice la palabra en el libro de San Juan justamente que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús encarnado en las Escrituras. Entonces, 2 Timoteo 3:16 nos dice, todas las Escrituras, toda, es lindo la palabra todo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 1, para redarguir, 2, para corregir, 3, y para instruir, 4, en justicia. Lo importante de lo que hace la palabra, que es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos, también para traer convicción a nuestros corazones y para traer corrección a nuestras vidas y para instruirnos en la justicia de Dios. ¿Para qué todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, miren la belleza de la palabra. Sabemos que es inspirada, sabemos que es revelada, y también la palabra es necesario que seamos iluminados por la palabra. Y la iluminación viene de la labor del Espíritu Santo para capacitar al creyente para lograr entender y aceptar la Escritura. Por eso es importante cuando uno, por ejemplo, va a leer un libro y ya está usted en su dormitorio o en su oficina, necesita una lámpara. Si ya es de noche, ¿y por qué necesita esa lámpara? Para que ilumine el texto que está leyendo. Asimismo, como el escritor y el autor original de la palabra es el Espíritu Santo, entonces necesitamos de que el Espíritu Santo, cuando estamos leyendo la palabra, para entenderla y discernir de la palabra, la iluminación del Espíritu Santo es requerida. Por eso hay personas que no conocen de Dios, leen la Escritura y a veces no tienen entendimiento.
porque no conocen de Dios y no quieren conocerlo. Simplemente miran la escritura así como quien está leyendo un texto. Pero cuando alguien está leyendo la escritura, aún no siendo creyente, con una buena intención, con un deseo de conocer de Dios, entonces ahí viene el Espíritu a tratar con la persona y eventualmente a iluminar a la persona de lo que está haciendo. Al final vamos a leer una historia justamente de algo muy parecido. Entonces hablamos ya de lo que es la revelación, lo que es la inspiración y ahora lo que es la iluminación cuando se trata de las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 12 al 13 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, aleluya, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso cuando se lee la palabra hay que ser iluminados por el Espíritu Santo, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otro tema importante en la teología de la lectura de la palabra que hay que entender y estar bien claros: que la palabra de Dios no tiene errores, es infalible. Significa que no hay errores, inerrancia. Los manuscritos originales de la Biblia son de origen infalible, significa sin error. Imagínense que un Dios perfecto, un Dios lleno de amor, nos dio una carta con errores. Es como quien tiene una novia y le escribe una carta con mala ortografía y no entiende qué le está diciendo. Por eso, novias, traten bien con su ortografía. Entonces, los manuscritos, porque si hubieran errores en la Biblia, entonces dejaría de ser un libro inspirado por un Dios santo, poderoso y verdadero. La Biblia es inefable, la Biblia es inspirada, pero infalible, es decir, sin errores. La razón es sencilla: la Biblia es la palabra de Dios y Dios no puede equivocarse. Por lo tanto, la Biblia no puede equivocarse. Para negar la infalibilidad de la Biblia, uno debe de afirmar que Dios puede, uno puede afirmar que Dios puede equivocarse o que la Biblia no es palabra de Dios. Al decir eso, obviamente descartaríamos el poder que trae la palabra de Dios y la integridad. Mateo 7, 28 y 29, Jesucristo cuando estaba enseñando y dio ese lindo ejemplo del hombre que construye su casa en la arena. Es el que escucha pero no aplica. Y el hombre que construye su casa sobre la roca escucha, entiende, discierne y aplica. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque comparó a ese hombre que construyó su casa sobre la roca, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 28, 18, el Señor dice, cuando dijo la gran comisión, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, porque Jesús es el verbo, y a través de la palabra de Dios, que aún él, cuando Jesús trató con Satanás, siempre contestó: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, otro de las importantes en nuestra teología de lo que es la hermenéutica es la interpretación. Hay ciertas reglas que a través de los años se han puesto los teólogos, reglas de interpretación que nos ayudan a descifrar el significado de la escritura. En especial sabemos que hay libros proféticos y libros poéticos, y libros proféticos como Apocalipsis, que está lleno de simbolismos, y entonces es uno de los más difíciles de interpretar precisamente por esa situación. Hechos 8, 30 al 31 dice la historia de que acudió Felipe. Esta es una muy interesante, una historia de que aquí hay una persona que simpatizante del cristianismo, en la temprana edad del cristianismo, acaba de nacer la iglesia, y esta persona es un eunuco,
Y acudiendo Felipe, uno de los grandes evangelistas del tiempo, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando él leía este libro, este capítulo en Isaías, ahí estaba Felipe para darle entendimiento a este eunuco. Y respondiendo al eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Para qué le preguntó a Felipe? Un hombre lleno del Espíritu Santo que caminó con Jesucristo. De inmediato, Felipe, abriendo su boca y comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Resultado que el hombre dijo: ¿qué tengo que hacer? Y terminó siendo bautizado, yendo a las aguas. Y después de ser bautizado, me imagino que ya cuando fue a leer las escrituras, fue una diferente manera en que la estaba leyendo, porque ya estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, el panorama de nuestro estudio tiene que ver también, cuando hablamos de hermenéutica, con referencia al canón, los libros que fueron especialmente consagrados para que fueran parte de lo que es la Biblia. El criterio textual, cómo tratamos con los textos; el criterio histórico, qué fue el ambiente en el tiempo de la historia del autor, cuando el Espíritu Santo reveló a ciertas personas en ciertas edades, fue una revelación progresiva. Y obviamente lo que es la parte de la hermenéutica, la exégesis, que nos enseña la parte de la gramática, el uso de la gramática en cuanto a cada contexto bíblico. Y por último, esto nos lleva a una teología bíblica o sistemática. Entonces, hermanos y hermanas, aquí concluimos por ahora, por esta noche, y continuaremos. Y lo importante es esto: si usted logra aprender con despacio y entender lo que dice la Biblia y empieza a aplicarlo, su vida es transformada. Es por eso que no es necesario que usted continuamente esté recibiendo de pastores explicadores como yo, sino que usted estudie diariamente la palabra y descubra el plan de Dios que Dios tiene para usted en su vida. Y para eso estamos tratando de traer estas enseñanzas, para que usted vaya entendiendo más y así no se meta en esas polémicas que se dan muchas veces en las redes sociales de malinterpretación de versículos, que si se puede dar diezmos, si no sean diezmos, que dice el Antiguo Testamento y que dice el Nuevo Testamento, y que se eliminó en el Antiguo y que fue nuevo en el Nuevo. Y hay a veces discusiones que no llevan a ningún fin. Por eso usted tiene que afirmarse, aprender las Escrituras. Que Dios le bendiga ricamente, hoy y siempre. Amén.